Francia tiene nuevo primer ministro y se encamina hacia una renovación de su gabinete. Tras la denuncia de Édouard Philippe y la del bloque de gobierno, se anunció que el conservador Jean Castex será el nuevo primer ministro francés. El anuncio llega tras el revés electoral que sufrió el mandatario Emmanuel Macron en las elecciones municipales. El COVID-19 avanza en América. Estados Unidos alcanzó el récord mundial de contagios diarios en las últimas 24 horas, superando así a la mayor cifra registrada por Brasil, que podría tener al menos 8 millones de contagiados, según un estudio solicitado por el Ministerio de Salud brasileño. Y comienza en Turquía el juicio por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. A casi 2 años de su muerte, un tribunal de Estambul juzga a partir de hoy en ausencia a 20 acusados de asesinar y descuartizar al periodista en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Muy buenos días, saludamos a la audiencia de France 24 en español. Bienvenidos a esta emisión de noticias. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión informativa en Francia, que ya tiene nuevo primer ministro y se encamina también hacia una renovación de todo su gabinete. Tras la renuncia de Édouard Philippe, el Elíseo confirmó que su reemplazo será Jean Castex, quien venía dirigiendo el proceso de reapertura del país, lo que le ganó el apodo de señor desconfinamiento. Conservador, graduado de la Escuela Nacional de Administración, como toda la élite política francesa, y miembro además del partido Los Republicanos de centro derecha, como su antecesor. Es alcalde de la ciudad de Prat en los Pirineos y había sido designado como delegado interministerial para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos por el presidente Macron en 2017. El anuncio llega, recordemos, tras el duro revés electoral que sufrió el mandatario Macron en las elecciones municipales y por lo tanto muchos preveían este escenario. Sobre esto nos reportaba previamente nuestra corresponsal Natalia Ruiz desde París. Así es, era algo que se esperaba, incluso antes del domingo ya se hablaba de que Emmanuel Macron haría una remodelación de su gabinete. Lo que no se sabía era si Édouard Philippe continuaría o no como primer ministro. Esto a sabiendas de que los franceses pues en realidad estiman mucho a Édouard Philippe. El 57% de los franceses querían, según un sondeo publicado estos últimos días, que él se mantuviera o se mantenga, digamos, como primer ministro. Y luego, bueno, pues Emmanuel Macron, luego de esa debacle de las elecciones municipales en la que los ecologistas pues ganaron muchísimo terreno en Francia, habló a la prensa regional el día de ayer. Hubo una entrevista que fue publicada en varios diarios en el país en la cual él decía que quería un nuevo camino, algo más hacia la reconstrucción del país y bueno, este es uno de los primeros pasos. Vamos ahora a Estados Unidos, que alcanzó el récord mundial de contagios diarios de COVID-19. El país más afectado de todo el mundo por la pandemia registró en 24 horas 55.274 nuevos casos. Se trata del aumento diario de contagios más alto del mundo desde que comenzó la pandemia y supera así a Brasil, que el 19 de junio pasado registró 54.771 contagios. El gigante sudamericano es el segundo país más afectado del mundo, luego de Estados Unidos, y podría tener al menos 8 millones de casos positivos. Esto según un estudio que fue solicitado por el Ministerio de Salud. Es una cifra que contrasta con el 1,5 millones computado oficialmente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuye el aumento de casos en su país al incremento en el nivel de los testeos. Hay un aumento de casos de coronavirus porque nuestro número de pruebas es enorme y son muy buenas, mayores y mejores que en cualquier otro país. Estas son excelentes noticias, pero incluso la mejor noticia es que las muertes y la tasa de mortalidad está bajando. Además, las personas más jóvenes se mejoran mucho más fácil y rápidamente. Conozcamos ahora cómo se ubican los países más afectados por la pandemia de coronavirus en América Latina en el ranking global. Con casi 1,5 millones de contagiados, Brasil se mantiene como el país más afectado de América Latina y el segundo del mundo. En quinto lugar figura Perú, que registra más de 292.000 positivos y acaba de superar la barrera de los 10.000 fallecidos. Con 284.541 contagiados, Chile ocupa el séptimo lugar de las naciones con más casos positivos a nivel global, mientras que México en 10º lugar superó los 238.000 contagios.
Y en tiempos de COVID-19, los venezolanos sufren por no tener servicio de agua potable suficiente y continuo. Durante la cuarentena se tuvieron que lanzar a las calles a protestar y obtienen el líquido mediante cisternas, comprándolo o recogiendo el agua de la lluvia o de manantiales. Nuestra corresponsal en Caracas, Herminia Fernández, nos cuenta la historia. Allá hay 2 cisternas. Vamos a ver si sube para acá arriba. María Elena sube 2 veces por semana a la calle principal de su barrio para esperar que alguno de los 252 camiones cisternas importados por el gobierno de Nicolás Maduro desde China le reparta agua. Es la única manera que tiene de abastecerse. Uno tiene que poner los pipotes en la vía para que le puedan entregarle agua a uno. A veces duramos 3 días, 4 días, todos los días en la mañana para ser temprano, duramos hasta las 6 de la tarde y nada que le dan agua a uno. Desde hace años, los venezolanos sufren la inconstancia en el servicio. Y según los expertos, el problema son las tuberías que tienen más de 50 años. Están deterioradas y deben ser sustituidas. Los últimos meses, durante la cuarentena por el COVID-19, ha empeorado la situación. Darmelis Morillo tiene un comedor popular en su casa que atiende 65 niños. Para poder funcionar, tiene que comprar el agua y ya le está resultando insostenible. Lo que más nos afecta es el agua. El agua tenemos ya más de 4 años que no nos llega por tubería. Tenemos que comprar agua y ahorita está el pipote en $2. Y por supuesto nosotros no tenemos para costear tanto. Según el Observatorio de Conflictividad Social, más del 93% de los venezolanos almacena el agua. Estas reservas por lo general duran hasta 5 días y una vez que se agotan suelen trasladarse a diversos lugares para conseguirla. Belkis Márquez se ingenió un sistema para recoger agua de la lluvia, pero aún así no es suficiente para sus necesidades básicas y protegerse en tiempos de pandemia. Nos mandan a estarnos lavando la mano cada rato, pero imagínate, si nosotros no tenemos el líquido, ¿cómo vamos a estar cumpliendo? Más bien tratamos de ahorrar el agua todo lo que uno puede, porque si uno supera que va a llover todos los días, pero sabe que a veces llueve, a veces no. Las protestas para exigir agua se han hecho más frecuentes y sin soluciones a la vista, los venezolanos ya se están acostumbrando a recurrir a sistemas informales de abastecimiento como pozos o manantiales, sin importar la calidad. Y la Guayana Francesa, un territorio de ultramar dependiente de Francia que está ubicado en América Latina, registra al menos 4.000 contagiados por COVID-19. Para los expertos, el pico de brote está todavía por llegar, a pesar de que sus habitantes se mantienen encerrados desde hace 3 meses. Las poblaciones que están ubicadas en la frontera con Brasil son las que muestran mayor preocupación. Los detalles en el siguiente informe. La localidad de San Jorge, ubicada en la ribera del río Oyapoc, está en confinamiento desde el 17 de marzo. Ya es julio y sus 4.500 habitantes no pueden salir si no es para realizar actividades esenciales. Es extremadamente complicado, todos están desempleados. Aquí un 7% de las personas ha dado positivo por el virus, pero cumplir cuarentena es una tarea complicada, especialmente para las comunidades más pobres. Aquí tienes. Más de 300 personas dependen ahora de los alimentos proporcionados por el gobierno y las agencias de ayuda. Se nos permite ir a pescar y salir de nuestras casas para un viaje corto en el río, pero más allá de eso no podemos hacer nada. Al otro lado del río se encuentra Brasil y la ciudad de Oiapoque, la cual ha registrado más de 1.500 contagios de COVID-19. Las actividades entre Francia y Brasil están prohibidas, pero la frontera tiene 700 kilómetros de largo y es difícil de patrullar. La policía practica controles regulares con la finalidad de que solo aquellos con permiso puedan salir. También busca disminuir los cruces clandestinos. La prohibición de cruces fronterizos es importante en nuestro esfuerzo para contener la epidemia. Está funcionando, aunque por supuesto es imposible asegurar completamente todo el límite. Además, las autoridades controlan la carretera que conduce a la capital. Si una persona tiene fiebre, no puede continuar. Por el momento, Guayana Francesa cuenta con una de las tasas de contagio más altas en Francia, por lo que las medidas de prevención se levantarán cuando los contagios disminuyan.
Y República Dominicana cerró el jueves su campaña electoral para los comicios del próximo domingo. Los dominicanos van a elegir a su próximo presidente y también a los representantes en los órganos legislativos. Los dos principales candidatos ya cerraron sus campañas y lo hicieron en eventos virtuales debido, por supuesto, a la pandemia de coronavirus. Unas elecciones presidenciales atípicas esperan a República Dominicana el próximo domingo. La campaña electoral cerró el jueves sin mítines ni eventos multitudinarios. Los principales candidatos mandaron su último mensaje a la ciudadanía a través de eventos virtuales, como medida de precaución contra la pandemia de COVID-19. Son los primeros comicios presidenciales que se celebrarán en América desde que estalló el brote de coronavirus. El opositor Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno, promete terminar con la corrupción de la que acusa al gobierno actual. El candidato oficialista es Gonzalo Castilla, sucesor del actual mandatario, Danilo Medina. Y también compite el expresidente Leonel Fernández, quien ya dirigió el país durante 3 mandatos. República Dominicana llega a estas elecciones, que estaban previstas para el 17 de mayo, pero fueron aplazadas por la pandemia, a las puertas de una grave crisis económica. Una situación aprovechada por el gobierno y su candidato para entregar ayudas durante la campaña. Bueno, ahora mismo lo que nos está ayudando, gracias al Señor, la ayuda de gobierno, porque ahora mismo nadie está haciendo nada. Sí, porque usted sabe que eso quincenal no es suficiente, pero uno se mantiene por lo menos. El principal ingreso del país es el turismo, paralizado por la crisis sanitaria. Aunque los vuelos internacionales se retomaron el miércoles pasado en un intento de reactivar la economía. Y hoy comienza en Turquía el juicio por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Un tribunal de Estambul juzga en ausencia a 20 ciudadanos sauditas acusados de asesinar y descuartizar al periodista en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Entre los 20 presuntos responsables de la muerte, el tribunal acusa a 18 por presunta participación directa en el asesinato y a otros 2 por haber planificado el crimen. Estos últimos, supuestamente familiares del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Khashoggi era un férreo crítico de la monarquía de su país. Más temprano dialogamos con Adrià Rocha, corresponsal de France 24 en Estambul, y nos reportaba más detalles. Hace casi 2 años del asesinato de Jamal Khashoggi, el periodista saudí asesinado en el consulado de su país en Estambul en octubre de 2018, y sus asesinos materiales de momento no han visto justicia. Hay 2 procesos abiertos, uno de ellos en Arabia Saudí que ya concluyó y algunos de ellos fueron condenados a pena de muerte. Sin embargo, el hijo de Jamal Khashoggi, que vive atrapado en Arabia Saudí, cuyo pasaporte ha sido retirado por las autoridades saudíes, los perdonó en una decisión bastante polémica porque mucha gente, entre ellos la relatora de las Naciones Unidas, condena que esta acción ha sido forzada por el gobierno de Arabia Saudí. El otro proceso abierto pasa justamente hoy mismo a mis espaldas, al Palacio de Justicia de Çağlayan, en el centro de Estambul. Turquía quiere juzgar a los asesinos materiales de Khashoggi, que han sido condenados en Arabia Saudí en un juicio bastante fraudulento, sin embargo que levanta muchas sospechas, y hoy empieza el juicio en Turquía. Sin embargo, será un juicio que parece que tendrá poco sentido y pocas repercusiones, porque los asesinos de Khashoggi viven en Arabia Saudí, están encerrados en Arabia Saudí, y aquí serán juzgados in absentia, en un juicio en el que será como estrella Hatice Cengiz, la prometida de Jamal Khashoggi, por la cual el periodista entró en el consulado de su país para intentar sacar unos papeles para casarse precisamente con ella. Ella está aquí dentro declarando con la justicia turca y espera poder hacer justicia a algo que ella sigue buscando casi 2 años después de la muerte de su prometido. Continúan todavía las tareas de búsqueda y de rescate en Myanmar, donde un deslizamiento de tierra ocurrido el pasado jueves en una mina en el norte del país deja hasta el momento más de 160 muertos. El hecho ocurrió cuando los trabajadores estaban recolectando piedras ricas en jade en 5 parcelas presuntamente abandonadas, y las operaciones de búsqueda se vieron obstaculizadas por las fuertes lluvias. Autoridades locales anunciaron que 43 personas fueron hospitalizadas, mientras que la mitad de las víctimas mortales permanecen todavía sin ser identificadas. Y aumentan las tensiones y también la polémica internacional tras la aprobación por parte de China de la Ley de Seguridad para Hong Kong, que en tan solo 2 días ya dejó centenares de detenidos. Naciones Unidas condenó estas detenciones ocurridas durante los primeros días en que entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional. Desde la Oficina de Derechos Humanos del organismo afirman que la ley podría ser interpretada o aplicada de manera discriminatoria o arbitraria.
Llegamos al final de esta emisión informativa en France 24. Continúen informándose en el resto de nuestra programación y, como siempre les decimos, en france24.com.